Un saludo, mi nombre es Jenny Polanco y con respecto entonces a esta breve exposición que haré, es con respecto a un tema, bueno, que nos compete bastante y es con respecto a la burocracia y los formalismos excesivos en relación principalmente con lo que es el corto que estuvimos viendo y el trabajo realizado. Entonces, para dar inicio hay que entender primero que cuando hablamos de la burocracia, tenemos que entender que también eso conlleva muchos rasgos con respecto a lo que es la administración pública, que entonces no hablamos solamente de trámites, que quizás oficinas, sino que hablamos entonces en la forma en la que el Estado actúa frente al ciudadano y, y cómo debe basarse dicha actuación, que eso es principalmente lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, hay un punto que hay que tener que respecto de todo eso y es la falta de motivación, sus efectos negativos y en la música y en la forma que eso afecta en la protección de derechos. Entonces, primero, la falta de motivación es toda decisión, ya digamos, o toda decisión administrativa que debe explicar claramente por qué se toma una decisión. No es una formalidad, sino más bien digamos que es una garantía ante lo que es el ciudadano o el administrado, si quisiéramos utilizar otro término. Entonces, hay que tener en cuenta de que una decisión sin motivación no es una discrecionalidad legítima, sino que es más o menos una arbitrariedad, que eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta entonces con lo que son los excesos de trámites. ¿Qué entonces sucede con esto? Cuando se exigen los documentos innecesarios, volvemos a cuando se exigen documentos innecesarios que se multiplican o se requisitos o se fragmenta el procedimiento en el cual una persona tiene que ir desplazarse de una oficina a otra y eso entonces puede vulnerar el derecho entonces de las personas, digamos, afectando principalmente con respecto a lo que es la eficacia. Entonces, hay ciertas normas, digamos, que tratan de regular un tanto esto, como lo que es tanto el decreto 640, que busca entonces con lo que es la burocracia cero, y también lo que es la ley 167-21. ¿Qué buscan exactamente? Buscan simplificar los procesos y eliminar cargas innecesarias, digamos, duplicidad y demás. ¿Qué consecuencias suele tener principalmente la burocracia? Negativas. Digamos, hay ciertos derechos que suelen verse violentados, como el derecho a la defensa de las personas, el derecho a lo que es la buena administración o la administración eficaz, que son uno de los puntos principales que hay que tener en cuenta. Entonces, la burocracia excesiva limita seriamente el acceso al trabajo, digamos, en algunos de los casos, y a la tutela administrativa efectiva, generando entonces entorno de inseguridad jurídica que afecte al ciudadano, que ese es el punto que hay que tener en cuenta. Que la falta de tanto entonces, para hacer una breve conclusión, entonces hay que tener en cuenta que tanto la motivación como el exceso de trámites no son simples fallas, sino que también son violadores de lo que es algunos derechos. Y hay que tener en cuenta entonces de cómo evitar estos puntos en específicos. Para concluir, ya con eso, entonces, el verdadero estándar de una administración moderna no está en cuántos requisitos impone, sino en cuán eficazmente protege los derechos de las personas.